Le puse título a este mensaje, Dos destinos eternos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿El cielo o el infierno? Le estaba preguntando a mi señora, ¿quién jugó de las mujeres que están acá, las más mayorcitas, a la rayuela? Hoy no se juega esto. Juan, ¿jugaste a la rayuela vos? Ah, bueno. ¿Los varones también jugaban? Yo no, yo tiraba con la onda y mataba pajaritos, qué sé yo. Era muy santo yo. Y había una discusión allí con mi señora, porque no puedo decir nada. ¿Cómo dibujaban en el suelo la rayuela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y después? ¿Qué era? El cielo. ¿No había infierno? No había infierno. ¿Y la meta cuál era? Porque yo no sé, ¿para qué se jugaba? ¿Cuál? Llegar al cielo. Cuando uno pisaba la raya, volvía para atrás. Cuando le erraba con la piedrita, volvía para atrás. Qué entretenido el juego, ¿eh? Muy lindo. Bueno, hoy juegan con las maquinitas ahí, no saltan. Porque el asunto era cuando llegaba al final tenía que saltar así, ¿verdad? Y no pisar las rayas, eso era muy bien. Si había algún patón ahí, la quedaba. ¿Saben que hay dos destinos? Esto es indiscutible. O el cielo o el infierno. Punto. No hay más. Lo creas o no, porque eso no le hace la cosa. ¿No querés creer que no hay cielo ni infierno? Bueno, ya te vas a desayunar el día que estés. Esperemos que no, en el infierno. Hubo un tiempo que hubo un cartel pintado en el IVA, ahí en General Libertador, no sé cuánto, el IVA, el IPA, Instituto Profesores Artigas. ¿Quién fue al IPA? ¿Vos fuiste al IPA? Había un tiempo que había escrito una parte de la Divina Comedia de Dante, no de mi cuñado, Dante Alighieri. Y decía, ¿saben lo que decía? Perded toda esperanza los que por aquí pasáis. No sé qué problema había con la enseñanza en ese tiempo, pero miren ustedes qué ánimo, ¿no? Pierdan esperanza los que pasan por esta puerta para adentro. Pero ese era el título que habían colocado de la entrada al infierno, ¿no? Perded toda la esperanza los que por aquí pasáis. ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás. Una vez traspasados los umbrales de la muerte, la persona sin Cristo va al infierno. Así de sencillo. Aquel que aceptó a Cristo como Salvador y la sangre le lavó, ya lo vamos a ver, entonces ese va al cielo. Ahora, ¿saben que nuestro corazón se va poniendo cada vez más insensible a las cosas que pasan a nuestro alrededor? Todos los días se nos da el informe en los informativos de la cantidad de ¿qué? De muertos. Y nosotros escuchamos, murieron 10.000, murieron 20.000, murieron 30.000 y total en China hay no sé cuántos millones. Bueno, pero hablamos de personas, uno es uno. Y yo pensaba, ¿cuántos de esos que ya no están, que murieron, fueron al cielo y cuántos fueron al infierno? Si es como nos enseña la palabra, el camino ancho es por donde camina la multitud. Aquellos que se salvan tienen que transitar por un camino angosto. Y dice el Señor, son pocos los que van por ese camino. Miren, es impactante pensar en la cantidad de personas que minuto a minuto
están partiendo a la eternidad. Y eso a nosotros nos pone una gran responsabilidad a aquellos que somos hijos de Dios de predicar el Evangelio, de anunciarle el Evangelio a quienes están a nuestro alrededor. A veces por cortedad, por vergüenza, no lo hacemos y luego nos arrepentimos. El otro día con Alejandro en casa, Alejandro mi hijo, ¿lo conocen? El revoltoso, bueno. Estábamos viendo en el himnario, en la última parte de los coros, estoy hablando del himnario nuestro, himnos y cánticos del Evangelio, de la cantidad de coros que no cantamos más, pero que tienen un contenido, en pocas palabras, impresionante, que sería bueno que lo empecemos a cantar otra vez. Pero hay un coro que cantábamos hace tiempo, que no está en los himnarios, que la letra es muy sencilla, pero dice mucho. Dice así: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Ahora, prestemos atención a lo que el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dicen los que estudian que este es el mensaje del Evangelio condensado. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Es el Señor el que habla y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquellos que tengan la Biblia, pónganle una marquita ahí, porque vamos a volver a esta escritura al finalizar. Y también mantenga en la mente lo que hemos leído. Decía la letra de este coro: perder los bienes es mucho. Primera gran pérdida, perder los bienes. Y de cada uno, bueno, son 3 pérdidas, vamos a ver un hecho histórico, bíblico, y algo que yo he vivido y he visto y quiero compartirlo con ustedes. Vamos al primero, perder los bienes. ¿Y en quién piensan cuando perdió? ¿Quién? Job. Qué tremendo, ¿eh? Perder los bienes, pero Job los perdió, además de sus hijos, todo en un día. Esto es impresionante. Vamos a leerlo. Job capítulo 1, versículo 13, y nos vamos a extender hasta el 22. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba,
Vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todos aquellos que en algún momento hemos perdido algo, nos hemos entristecido, sea dinero, sea plata, sea los documentos, sea lo que sea, nos afligimos. No podemos no hacerlo porque el dinero nos costó ganarlo, los documentos sale dinero sacarlos y todas las cosas que nosotros poseemos las queremos. Algunos han perdido la alianza en la playa, ni bien se casaron, fueron a la playa y cuando quisieron acordar, y eso la angustió. No me acuerdo quién fue. ¿Quién fue? Antes de casarse la perdió. Oh, no quería casarse. Juan Pablo. Se agarró una angustia tremenda, ¿no? La señora. Ahora, queridos, pensemos esto. Job, ¿nos podemos hacer la idea? Job no solo perdió todo lo que tenía, perdió a sus 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, en un solo día. ¿Cómo se sentiría Job? Bueno, la señal esta de rasgar sus vestidos es importante. Era señal de un dolor tremendo del corazón. Aquel reloj está mal. Mi señora me está rezongando. ¿Cómo sentiría Job la pérdida de sus hijos? Yo no sé bien si fue en el año 72 o 73, por ahí. Yo hacía feria, mire, hice de todo, Hacía feria en la Plaza Colón, los sábados. Y me acompañaba mi primo Enrique. Y estábamos armando el puesto entre 2 luces, ya amanecía, y me dice, mirá esa columna de humo negro que sale por allí, a 2 o 3 cuadras. Y le digo, anda a ver qué es. Y fue. Y al ratito viene y me dice, se está prendiendo fuego una casita. Como buen curioso. ¿Son curiosos ustedes? Como buen curioso fui hasta allí. Cuánto lamento haber ido porque no se borra de mi memoria lo que vi ese día. Una casilla de chapa y madera, pero muy prolija, estaba totalmente en llamas. La puerta estaba abierta, se veía una heladera de aquella General Electric redondita, también haciéndose ampolla la pintura por el calor que había, una pequeña bicicleta de un niño prendiéndose fuego, todo ardía. Salían fuego por las ventanas, los vidrios explotaban. A lo lejos se sentía venir del cuartelillo de bomberos de la aviación de Melilla, que ya no está más, un carro de bomberos viejo del año 48, creo que era, un Ford, y venía allá sintiendo, no llegaba nunca, sentía el ruido y el incendio seguía. Pero eso no era todo. Cuando miro hacia la vereda de enfrente, había un matrimonio joven, con sus 2 hijos pequeños, uno con cada uno en sus brazos, vestidos, todos tiznados. En el suelo había una maleta, una valija, que estaba media abierta y ropa saliendo. Y ellos estaban llorando, impotentes, viendo como lo poco que tenían y amaban, y sin duda le había dado trabajo conseguir, se estaba prendiendo fuego. ¡Qué cuadro!
¡Qué tremendo! No me puedo olvidar. Me fui triste hasta el puesto de la feria y fue el comentario en la feria ese día de ese incendio allí en la calle Hudson, en Colón. Sin duda, para aquel joven matrimonio, esa fue una gran pérdida. Tal vez alguno de ustedes, o de los que nos escuchan o nos ven, les pasó algo parecido. Sufrió una gran pérdida de los bienes. Pero el coro sigue avanzando y presten atención a lo que dice la segunda pérdida. Perder la salud es más. Vamos al ejemplo bíblico. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo Marcos 5, versículo 21. Dice así, Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hijo está agonizando, ven y pon las manos sobre él para que viva mi hija y sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué cuadro? Yo me lo imagino. El Señor rodado por la multitud. Ella que se había puesto la meta de tan solamente tocar el manto del Señor. Pero era imposible. A Zaqueo le pasó algo parecido y él se subió a un sicómoro. Pero ella, la meta era que tenía que tocar, porque tenía una gran fe. Ella decía dentro de sí, si tan solamente tocare el borde de su vestido, yo sé que seré sana. Y yo me la imagino, no sé si pidiendo permiso o empujando, tratando de llegar a tocar el borde del manto del Señor. Y qué sorpresa. El Señor se detiene, se da vuelta y hace esta pregunta. ¿Quién me tocó? Los discípulos dicen, maestro, todo el mundo te aprieta y tú dices, ¿quién te tocó? Y él dice, yo sé que ha salido poder de mí. Alguien me tocó desprofeso. Y aquella mujer dice que viéndose descubierta, por decirlo de alguna manera, vino, se postró delante de él y le contó toda su vida. No vamos a hablar de los médicos y los doctores, quedaría feo, pero ella había gastado todo lo que tenía y no había podido ser curada. Una pregunta,
¿En cuánto tiempo se puede perder la salud? ¿En cuánto tiempo? Yo tengo un tiempo, 2 o 3 tragos. Les voy a contar, porque es una historia triste, pero es real, y es de mi familia. Uno de mis primos, en la granja, llegó sediento a su casa, abrió la heladera, había una botella de agua Salus y se la empinó. Y no era agua Salus, era soda cáustica. Le quemó todo el exófago. Pasó por 100 operaciones, no sé. Todavía vive. No recuperó del todo la salud, pero todavía vive. Y puede contarla. Pero todo lo que sufrió es impresionante. Él dice que casi no tragó, pero tragó porque pasó por la tráquea para abajo. Tuvieron que hacerle un injerto. ¿Él pensaría eso? ¿Que iba a cambiar tan drásticamente su vida en un trago? ¿Has pensado en cuánto tiempo puedes perder la salud? Un accidente te puede dejar parapléjico. Por eso dice la canción, perder la salud es más que perder los bienes. Pero estas cosas se recuperan. Si ustedes terminan de leer la historia de Job, el final de la historia, ustedes van a ver que Job tuvo el doble de lo que perdió. Esta señora, de la que no sabemos ni su nombre ni su edad, solo que hacía 12 años que estaba enferma, ella recuperó la salud porque el Señor la sanó totalmente. Mi primo, si bien no recuperó la salud, todavía vive. Los médicos le dicen que 40 años de regalo. Pero el grado de pérdida va más allá. Dice la canción, la tercera y más grande pérdida. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y vamos a un ejemplo bíblico. Ahora vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. El reloj va más rápido que yo. Lucas 12, 16. Dice el Señor, y también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola que contó el Señor, este relato, parece que fuera del día de hoy, es actual. Porque la gente se preocupa en amontonar más y más riquezas, sin pensar, como dice el libro de Job, ¿para qué trabajo yo? No hay sábado y domingo, no hay días feriados, trabaja y trabaja. Y dice, y no tiene hijo, no tiene quien le suceda. Y él igual trabaja. Este hombre rico, como hemos leído, tenía pensado disfrutar de todo lo que iba a guardar por un largo tiempo. Y lo que él no sabía, que esa misma noche iba a morir.
Qué realidad tan tremenda. Todo lo que él iba a guardar no le daría ni 10 vidas para gastarlo. ¿Y cuántas personas hay que son multimillonarias en ¿qué es lo más caro? ¿Cuál es la más, el euro? ¿Es lo más caro? En euro. Miles de millones de euros. Y hay gente en África que se muere de hambre y no son capaces de ayudar a la gente. ¡Qué egoísmo! Así es el corazón del hombre. Eso es lo que hace el pecado. Para mí, para mí y para mí. Desde que el Señor estuvo en la tierra, hay gente así, afanados en sus negocios, que se olvidan de Dios, quien les da no solamente lo que tienen, sino también la vida, pero no son capaces de agradecer ni de reconocer. Y él no sabía que esa noche iba a morir. Miren, heredé un amigo de mi papá. No sé, ¿ustedes alguna vez heredaron un amigo? Bueno, yo heredé un amigo de mi papá. Y esta persona, que tenía mucho dinero, la preocupación de él ver cuál era el negocio para hacer más dinero. Tanto mi papá como yo le hablamos del Señor. Y yo un día, ya bastante cansado, le dije las palabras del Señor. Están acá en Lucas 12, versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es tanto tienes, tanto vales. Es más el hombre que las posesiones. Pero como se dice, no le entraban ni las balas. Su meta y propósito en la vida era ser más rico. Tenía una colección de autos clásicos. Tenía una colección de cachilas. ¿Saben lo que son las cachilas acá? Porque yo una vez en Buenos Aires dije cachila y no saben lo que es en Buenos Aires. No digan cachila porque no saben lo que es una cachila. Le dicen auto antiguo. ¿Para qué? Se le fue la vida en trabajar, no se casó. Una vez me dijo, me decía Abelito, pobre era medio ciego, Abelito, te casaste, ya tenés hijos, dice, yo me quedé en la palestra. Yo le dije, mirá, no sé lo que es la palestra, pero que te quedaste, te quedaste. Se le fue la vida. Se murió para dejarle todo a sus sobrinos, que no lo podían ni ver, hablando de otras cosas. ¡Qué tristeza! Perder el alma por las cosas terrenales. Ahora, presta atención. He tratado, no sé si lo he conseguido, de llamar tu atención. Estoy hablando para aquellos que no son del Señor. He tratado de llamar tu atención con estas 3 grandes pérdidas. Perder los bienes es mucho, pero como decíamos, se puede recuperar. Perder la salud es más, también se puede recuperar. Pero perder el alma es pérdida tal que no se puede recuperar. Y yo escribí esta frase aquí y la subrayé. No recupera jamás su alma el que muere sin Cristo en el corazón. Repito, no recupera jamás su alma el que muere sin Cristo en el corazón. Ahora, si el mensaje del Evangelio terminara acá sería muy triste. Pero hay una buena noticia, y eso es el Evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena noticia? Dice la Escritura que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvarme a mí, para salvarte a ti. Esto está en 1 Timoteo 1:15. Ahora volvamos a lo que leímos, en donde tienen el dedo todavía o pusieron una marquita. En Juan, capítulo 3, versículo 16. Lo vamos a leer otra vez, pero yo quiero agregar el versículo 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, quien en Cristo cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Notaron que aquí no se habla de hacer obras o de dar dinero? Aquí se habla solamente de creer. El que cree. Ahora, ¿es tan difícil de creer esto? Miren, yo veo las sectas y las religiones que hay por ahí, que es más difícil de creer que lo que tenemos que creer nosotros. Es tan difícil de creer. Yo sé que es verdad que el Evangelio parece una locura. Escucha lo que el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios, si me quieren acompañar. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz, lo que nosotros predicamos, es locura, pero ¿para quién? Para los que se pierden. Pero para nosotros, los que se salvan, esto es poder de Dios. Qué tremendo. Cristo murió por nuestros pecados. Murió por mí, murió por ti. Y aunque te cueste creerlo, Él no tenía por qué hacerlo. Pero lo hizo por su gran amor, como dice la Biblia, con que nos amó. Todo el género humano ha recibido, estábamos hablando de herencia hoy, recibimos como herencia el pecado, porque nuestros padres pecaron, Adán y Eva, con aquel pecado de desobediencia. Así que, como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. El destino eterno del pecador es el infierno. Pero dice en 1 Juan 1:7, un texto que lo sabemos de memoria, la segunda parte, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Pecados presentes, pasados y futuros. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo? Pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de los pecados. Hay que pedirle perdón a Dios por esos pecados. Pero con sinceridad. Reconociéndose un pecador. Él nos da la salvación y nos regala la vida eterna para gozar con Él en el cielo. Porque como pensábamos hoy, Él resucitó, no quedó en la tumba. Al tercer día se levantó de los muertos y ha dejado una promesa preciosa y gloriosa para aquellos que somos sus hijos. Él dijo que vendrá un día a buscarnos, para llevarnos, para estar para siempre con Él en gloria. Ha ido a preparar lugar para nosotros. Qué bendita y grata historia, como cantábamos, es esta. Y qué esperanza gloriosa. ¿La tienes tú? ¿Tienes esta esperanza? Hay dos destinos eternos, o el cielo o el infierno. A ti te toca elegir. Mientras estaba allí en el banco, vino a mi mente las palabras de este himno, número 44 de Himnos y Cánticos. Dice: dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. Por el camino ancho va la grande multitud,
pensando solo en su placer, se olvidan de Jesús. Por el camino angosto van los salvos por Jesús, negándose en pos de él, caminan con su cruz. Los engañados de Satán tendrán un triste fin, el fuego eterno de dolor, el lloro y el gemir. Los que andan con Jesús aquí, si sufren aflicción, tendrán su recompensa allí, eterno galardón. Y el coro dice, la paga del pecado muerte es, mas la vida eterna es el don de Dios por el Señor Jesús. Qué hermoso himno. Algunos lo sabemos y otros creo que nunca lo habían escuchado ni leer. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y queridos, especialmente para aquellos que aún no tienen a Cristo. No te vayas de este lugar y si estás en tu casa, procura comunicarte con nosotros para que no pase de este día de tener la seguridad de la salvación de tu alma, que es eterna. Que el Señor bendiga esta su palabra a nuestros corazones. Amén.